Eh, Buenos días. Ahora sí vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El día de hoy pues vamos a trabajar con lo que son funciones. Les estaba comentando que pueden encontrar el tema en la página 56 de su libro. Bueno, 56 y 57 son las que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a ver primero los conceptos, ¿sí? Primero definiciones. Como indica acá, una función es una relación en la que cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Entonces, una función, como lo que indica acá, es relacionar dos conjuntos, donde el primer conjunto se relaciona con un elemento del segundo conjunto, ¿sí? Va a haber una relación, de eso se trata las funciones, ¿sí? También veamos acá que, bueno, en una función el primer conjunto se le conoce como dominio X y contiene las variables independientes, y el segundo conjunto se le llama contradominio Y, contiene los elementos que corresponden al dominio rango. Y vamos a ir viendo poquito a poquito cada uno de estos conceptos. Entonces, vamos a relacionar dos conjuntos, ¿ya? El primer conjunto siempre se le va a denominar o se le va a llamar, como indica por aquí, se le va a llamar dominio, ¿ya? Y el dominio siempre lo representamos con la letra X. El primer conjunto siempre se le llama dominio, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo un pequeño ejemplo donde este es el primer conjunto que yo coloqué, ¿no? Supongamos que el conjunto es tenis, autobús y fútbol. Este es mi primer conjunto, por lo tanto, este va a ser el dominio, ¿ya? Y también tenemos, dice acá, que estas variables las vamos a relacionar con los elementos del segundo conjunto. ¿Y cómo se le llaman a los elementos del segundo conjunto? Pues nos podemos fijar que el segundo conjunto, aquí lo estoy subrayando, miren, se le puede llamar como contradominio, ¿ya? El contradominio pues se representa ¿con qué letra? Con la letra Y, ¿ok? Y aquí estaría mi contradominio, mi segundo conjunto, que sería negro, zapato, silla, camión, básquetbol, ¿verdad? Aquí coloqué pues datos al azar, en realidad no es que importen estos datos para este ejemplo, pero lo que quiero es que vean es diferenciar. Que los dos conjuntos que vayamos a relacionar, al primero se le llama dominio y al segundo se le llama contradominio, ¿sí? Entonces, aquí les voy a colocar de ejemplificado cómo es que lo podríamos relacionar, ¿sí? Este sería mi dominio y aquí estarían los elementos de este conjunto, que prácticamente es lo mismo que acá, fíjense. Solamente que lo escribí de esta manera. ¿Recuerdan cómo se llama este tipo? La forma que lo estoy escribiendo, según lo que vimos la clase pasada. ¿Alguien recuerda cómo se llama este tipo de, de diagrama? ¿Que me pueda decir? Vimos tres. Vimos el diagrama sagital, el diagrama arbolado y el plano cartesiano. ¿Alguien recuerda qué tipo es el que estoy realizando ahorita? Sagital. Así es. Correcto, es el diagrama sagital, ¿verdad? Así es. Entonces yo lo estoy representando en diagrama sagital como ejemplo para que ustedes vean cómo es que funciona lo que es el dominio y el contradominio. Entonces, yo escribí primero aquí lo que es el dominio, ¿ya? Les mencionaba que son los elementos de mi primer conjunto, y también voy a escribir lo que es el contradominio, mis elementos del segundo conjunto, ¿verdad? Que les había mencionado que es negro, zapato, silla, camión y básquetbol. Ahí está. Entonces yo los voy a relacionar, ¿sí? Aquí los voy a relacionar solamente al azar, ¿no? Por ejemplo, tenis lo voy a relacionar con zapato, ¿ya? Autobús lo voy a relacionar con camión. Y por último, fútbol lo voy a relacionar con básquetbol. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay una función. ¿Por qué? Porque hay una relación entre dos conjuntos, donde a cada uno de los elementos, como indica acá arriba, del dominio o del primer conjunto, le corresponde solamente un elemento del contradominio, ¿sí? No puede ser que a tenis le corresponda dos, ¿no? Solamente el dominio le va a corresponder uno solo del contradominio. Y ahora, lo que dice aquí, los elementos que corresponden al dominio, ¿cómo se les llama? Se les llama rango, ¿ya? ¿Y cuál sería el rango en este caso? El rango serían pues los elementos del segundo conjunto que están relacionados con el primero. Porque si se dan cuenta, el contradominio son todos los elementos, ya serían negro, zapato, silla, camión y básquetbol. Pero el rango solamente son los elementos que se relacionan con el dominio. En este caso, ¿cuál sería el rango? Sería solo zapato, camión y básquetbol, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿alguna duda con esto? Repito, voy a repetir. Lo que estamos viendo son funciones y las funciones son relaciones de dos conjuntos, ¿ya? Profe, se traba el audio, me está diciendo por ahí. Uy, uy, uy.
Con los demás, ¿sí me logran escuchar bien o me escuchan entrecortado? Sí, se escucha bien. Entrecortado. Ya. Oh, ya. Sí, pues, lo que puede suceder si me escuchan entrecortado puede que sea la señal de internet en la zona donde estén, ¿verdad? Entonces, esperemos que se pueda arreglar. Si sigue así muy entrecortado y no logran entender, pues voy a subir la clase, voy a tratar de subirlo hoy mismo para quien me estaba preguntando, creo que era Julio. Voy a tratar de subirlo hoy mismo porque tengo muchas clases para subir y pues como ya ven cómo está el internet, pues Sí, tarda un poquito en aquí subir. por la cuadra está bien bajo el internet. Sí, Así pues. me pasó en la clase de la seño. Ya. Sí. Entonces, igual como los videos normalmente, bueno, las clases duran entre 40 minutos, media hora, y como lo subo siempre en una buena calidad en HD para que se pueda ver, pues me tarda un par de horas para que pueda subir. Y como les digo, tengo varios videos que todavía estoy subiendo, entonces voy a tratar de subirlo hoy mismo para que no tengan problema ustedes en que si ahorita no pueden escuchar bien, pues ya lo vienen en el video, ¿ok? Entonces, Profe, cualquier ¿y cosa en me qué avisa. va a mandar el cuento para ver el video? Sí, solamente que alguien me escriba, ya sea mañana tal vez, sí, mañana sería bueno. Mira, profe, mire, ¿será que me puede mandar el link del video? Yo se lo mando y ya entre ustedes se lo pueden compartir, ¿verdad? Ya sea en grupo de WhatsApp Ya. o por correo, sí, no hay problema. Entonces, primero Dios, tal vez mañana, yo creo que más seguro mañana estaría la clase en la plataforma. Entonces, regresando al contenido, les decía que las funciones es la relación entre dos conjuntos, ¿verdad? El primer conjunto y el segundo conjunto, donde al primero se le llama dominio y al segundo se le llama contradominio. Y donde relacionamos del dominio le va a corresponder uno y solo un elemento del contradominio. Y a esos elementos del contradominio que ya están relacionados con el dominio se les llama rango, ¿sí? Y recuerden que el dominio se representa con la letra X y el contradominio se representa con la letra Y. X y Y. Entonces, pregunto, ¿alguna duda con lo que llevamos al momento? ¿Quieren copiarlo o podemos pasar a lo siguiente? ¿Me pueden indicar, por favor? ¿Lo podemos copiar, profe? Muy bien, lo van a copiar. Vale, les voy a dar un minutito entonces para que lo puedan copiar. Me avisan cuando ya hayan terminado para así continuar con lo que sigue, ¿verdad? Que lo que sigue creo que así sería una definición más y ya luego veríamos lo práctico, ¿sí? Entonces, mientras tanto, mientras van copiando, pues los demás pueden revisar en su libro que toda esta información que yo estoy colocando por aquí, que estoy presentando en la diapositiva, pues aparece en su libro en la página 56 y ahí aparecen todos los párrafos. Entonces, pueden ir subrayando si ustedes gustan en su libro o pueden irlo escribiendo en su cuaderno, ¿verdad? A veces en su libro se ve como que muchos párrafos, ¿verdad? Mucho texto con respecto a todas las definiciones, así que yo siempre trato de colocarlo aquí en las diapositivas, pues lo más resumido posible y lo más entendible posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto que acabo de explicar yo aquí con las figuras, pues en su libro aparece solamente en forma de texto. Entonces yo creo que es más sencillo comprenderlo de esta manera, así comprender la definición de dominio y contradominio. Aprovechando esto, la otra semana son exámenes parciales, ¿ya? Los exámenes parciales pues se van a realizar en toda la semana. Matemáticas, si todo marcha bien, va a ser el día lunes. Este lunes que viene va a ser su examen de matemáticas. A menos que se llegue a cambiar, ¿verdad? Pero es lo más seguro que sea este lunes. ¿Y qué temas vendrían? Pues vendrían todo lo que hemos visto en este bloque. Prácticamente llevamos 2 clases, ¿verdad? Que vendría lo primero que eran el tema de producto cartesiano, que fue el tema pasado, ¿verdad? De lo cual realizaron la actividad, donde encontrábamos el producto cartesiano, lo representábamos en forma de diagrama sagital, en diagrama arbolado y en plano cartesiano, ¿verdad? Y pues los conceptos que les pedía yo que subrayaran. Eso vendría en su examen. También vendría esta parte de funciones, los conceptos, por ejemplo, qué es una función, qué es el dominio, qué es el contradominio, qué es el rango. Vendría esto en su examen y vendría la parte, pues, práctica, ¿ya? Donde tendrían que realizar ciertas operaciones, ¿sí? Entonces, creo que ya lo copiaron, ¿verdad? ¿Puedo continuar ya? ¿Sí? Ya. Muy bien, continuemos entonces. Una función, ¿ya? Ahora vemos ya cómo es que lo vamos a operar. Una función se denota con la literal f. Y cuando veamos una f ya sabemos que se habla de una función, ¿ya?
Y se escribe f paréntesis x paréntesis. ¿Qué significa? En función de la variable x. Entonces, cuando veamos esto, me está diciendo que es en función de la variable x, significa que vamos a operar con una variable, ¿ya? Bueno, vendríamos ya con el ejemplo directamente, que así es como viene, pues, su hoja de trabajo, que supongo que ya revisaron, ¿verdad? Que es esta hoja de trabajo de acá, miren. Donde aquí aparecen los 3 problemas a resolver. Entonces, les voy a mostrar cómo se resuelven esas funciones, ¿sí? Entonces, dice acá, representa la función f de x igual a 3x más 2 para el dominio menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces, el problema aquí nos está dando el dominio, ¿verdad? El dominio, les había dicho que se representa ¿con qué letra? Con la letra X, y lo voy a escribir de esta manera, fíjense. X sería el dominio, y voy a escribir estos valores, de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Normalmente, para todas las funciones que estemos trabajando, vamos a utilizar este dominio, es decir, que estos números siempre van a ser los mismos. A menos que yo les diga en algún ejercicio, mire, el dominio que va a utilizar va a ser desde menos 3 hasta 3. Entonces, aquí empezaría menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero repito, en casi todos los problemas vamos a utilizar este dominio, que es el valor de x. ¿Y qué es lo que quiero yo? Yo voy a encontrar el rango del contradominio, es decir, voy a encontrar el valor en y. A mí me dan x y yo voy a encontrar el valor en y utilizando la función que me está dando en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, prácticamente vamos a trabajar con una pequeña tableta. Repito, a mí me dan x y yo a través de la función voy a encontrar el valor de y que le corresponde a cada una de las x, ¿sí? Es bien fácil. Ahora, ¿cómo voy a hacerlo? Si se fijan, la función aquí me dice 3x más 2, ¿sí? Entonces, yo en lugar de colocar x, yo no voy a colocar x, yo voy a colocar el valor de x. En este caso, ¿cuál es el primer valor de x que me aparece? Si ustedes se fijan, el primer valor de x que me aparece, ¿cuánto es? Es menos 2, ¿ya? Entonces, en lugar de colocar 3x menos 2, ¿qué es lo que voy a colocar yo? Voy a colocar 3 por menos 2 más 2, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que en lugar de escribir x, escribí el valor, que el valor es menos 2, y lo coloqué dentro de un paréntesis, ¿ya? Si se dan cuenta, lo que está apareciendo aquí es lo mismo. Esto, 3x más 2, es lo mismo que esto. Solo que en lugar, repito, en lugar de colocar x, pues coloqué el valor de menos 2 que me aparece por aquí, ¿sí? ¿Alguna duda con esto que acabo de hacer yo por acá? Solamente de sustituir el dato, ¿no? Es como si fuera una ecuación. Una ecuación, creo que no lo hemos trabajado, ¿verdad? Por una ecuación solamente sustituir el dato. Lo trabajamos, creo que sí, bien lo trabajamos, ya me acordé, en la parte algebraica. Si no mal recuerdo, fue al principio del año o fue el año pasado, donde en cada una de las variables, X, por ejemplo, colocábamos el valor que nos los daban y luego operamos con la jerarquía operacional, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a operar siguiendo la jerarquía operacional. Primero voy a resolver la multiplicación y luego resuelvo lo que es la suma, ¿verdad? Entonces, 3 por menos 2, ¿cuánto me da? ¿Me ayuda por ahí? 3 por menos 2 me da como resultado, ¿cuánto? Menos 6, ¿no? Menos 6, correcto. Entonces me quedaría menos 6 más 2, ¿ok? Y al final, pues ya resuelvo esto. Menos 6 más 2, ¿cuánto me da como resultado? Menos 4. Menos 4, correcto. Entonces ya encontré la primera y para x. Es decir, que cuando x, en este caso, como me indica acá el problema, cuando x valga menos 2, al pasarlo a través de la función, y ¿a cuánto va a ser igual? Va a ser igual a menos 4. ¿Sí? Y así voy a hacer con cada uno de los dominios que yo tengo por aquí. Ya inicié con lo que es menos 2, pasaría al siguiente. ¿Y cuál sería el siguiente variable x que me aparece? Menos 1. Entonces voy a utilizar la misma ecuación y quedaría de la siguiente manera. En lugar de colocar x, voy a colocar el valor que sería menos 1. Entonces, sigo la jerarquía operacional. 3 por menos 1, ¿cuánto me da? Menos 3. Menos 3 y luego voy a colocar el más 2. Y menos 3 más 2, ¿cuánto me da como resultado? Menos 1. ¿Sí? Y ya encontré. Significa que cuando x valga menos 1 y al pasarlo a través de esta función 3x más 2, y va a valer ¿cuánto? Va a valer también menos 1.
Y voy a repetir el mismo procedimiento con todos los dominios para encontrar cuál es el contradominio o el rango que yo voy a estar trabajando, ¿sí? Entonces paso con el siguiente. El siguiente, ¿cómo me quedaría? Pues utilizando la función me quedaría 3 por 0 más 2, ¿sí? 3 por 0 me da como resultado 0. 3. 0, recuerden. 3 veces 0 es 0, más 2. Y 0 más 2, ¿cuánto me da como resultado? Me da 2. 2. No se confundan, cuando se multiplica con 0 sí da 0 y que cuando se suma a un número 0 queda el mismo número que teníamos originalmente, ¿ya? Entonces, el siguiente sería lo mismo, la función sería 3 por 1 más 2. 3 por 1, ¿cuánto me resulta? Resulta 3 más 2 y 3 más 2 da como resultado 5, correcto, ¿verdad? Haríamos lo mismo con el último, que es el 2, sería 3 por 2 más 2, y 3 por 2 me da 6. Y 6 más 2 da como resultado 8, ¿verdad? Entonces, cuando me dieron el dominio a mí, y es todo estos valores, perdón, todos estos elementos que yo lo coloqué aquí de manera vertical, a través de esta función yo encontré sus valores en Y. Me dieron X y yo encontré Y. Sí, ese sería el primer paso de las funciones, realizar la tabla para encontrar los valores. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a juntarlo en parejas ordenadas. ¿Y cuáles serían las parejas ordenadas? Serían X, Y, ¿sí? Estos serían puntos como los que vimos en física, el primer bloque, que estos puntos lo podemos graficar en un plano cartesiano, ¿ya? Entonces, como me indica acá, primero voy a escribir X y luego lo voy a separar por una coma y luego escribo Y. Entonces, para el primero, en X vale menos 2 y Y vale ¿cuánto? Menos 4, ¿sí? Para el segundo, X vale menos 1 y Y vale menos 1. Para el tercero, X vale 0 y Y vale 2. Para el cuarto, X vale 1 y Y vale 5. Y para el último dato, que sería el 2, cuando X sea 2, Y va a ser igual a 8. Ya formé mis parejas ordenadas y estas parejas ordenadas me van a servir a mí para realizar o para graficar esta función, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice acá, representa la función, lo vamos a representar en un plano cartesiano. Ahí lo vamos a representar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otra pausa. Les pregunto, ¿alguna duda de lo que llevamos? ¿Alguien se quedó atrás? No sé, ¿quieren que explique algo nuevamente o vamos bastante bien para poder continuar? Sí, profe, ¿será que no me puede explicar? Es que yo hasta ahorita entré. Está bien. Ajá, muy bien. Ahorita vuelvo a explicar, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra duda? No, profe. Profe, el valor de fx siempre va a ser 3x más 2. Ah, muy buena pregunta. No siempre va a ser lo mismo. Esto va a cambiar pues dependiendo del problema, ¿verdad? Por eso es que yo solamente les estoy enseñando con este ejemplo. Si por ejemplo aquí me apareciera yo que si en lugar de 3x más 2 me apareciera 2x más 1, entonces aquí colocaría yo 2 por menos 2 más 1, ¿verdad? Aquí sería 2 por menos 1 más 1. 2 por 0 más 1. Así sería, es decir, la función es la que va a ir cambiando y nosotros pues vamos a colocar los datos, que estos datos del dominio les digo que sí van a ser los mismos, pero como la función es distinta, pues me va a dar distinto resultado en Y. ¿Okay? Entonces, la función siempre va a ser distinta. ¿Okay? También para quien me estaba preguntando ahí, creo que era Edgar, si no mal recuerdo, creo que me estaba preguntando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vimos? Bueno, les mencionaba que estamos viendo que lo que son funciones, y funciones es la relación entre dos conjuntos, ¿ya? Un conjunto que lo vamos a llamar dominio, lo vamos a relacionar con otro conjunto que se llama contradominio, ¿sí? Entonces, también les mencionaba que el dominio que me están dando a mí, que en este caso pues son estos números que aparecen ahí, ahí estamos, que sería estos números, me deja marcar ahora, ahí está. Estos números sería el dominio, yo los escribí en forma vertical y les coloqué una X, ¿sí? ¿Y qué es lo que quise hacer yo? Yo quise calcular el valor de Y. Entonces, ¿cómo iba a calcular el valor de Y? Utilizando esta función, ¿ya? Entonces, en lugar de colocar X, les mencionaba yo, lo que iba a cambiar es que iba a colocar el valor de X que me da acá. Por ejemplo, aquí dice 3X más 2, entonces, en lugar de escribir eso, yo iba a escribir 3 por menos 2 más 2, ¿verdad? Operaba y me da menos 4. El siguiente sería 3 por menos 1 más 2, operando y me da menos 1. 3 por 0 más 2, y así voy con cada uno hasta encontrar
todos los valores en Y. Entonces ya después de tener yo X y tener Y, pues los iba a juntar en paréntesis cada uno y ahí iba a obtener este resultado, ¿verdad? Entonces, de hecho, si no queda claro, tengo otro ejemplo para explicar, para que vayamos viendo igual paso a paso, y justamente también lo que me preguntaba ahí otro compañero, que se van a dar cuenta que al ser otra función, pues al operar los datos me va a dar otro resultado, ¿sí? Entonces, no sé si ya terminaron de copiarlo o lo siguen copiando o ya podemos continuar porque todavía falta un paso para poder terminar esto. Sí, profe, ya lo entendí. Ya, muy bien, perfecto. ¿Puedo continuar o siguen copiando? Les pregunto. Continúe. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, todo esto que acabamos de hacer, lo vamos a graficar. Entonces, lo único que voy a conservar yo sería esto, ¿ya? Esto es lo que me va a servir a mí para poder continuar, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es dibujar un plano cartesiano. ¿Recuerdan cómo es un plano cartesiano? Trazamos una línea horizontal que se va a llamar X, trazamos una línea vertical que se va a llamar Y, ¿verdad? Y luego pues vamos a colocar los números. Yo aquí coloqué como una pequeña tablita para que, entonces, si ustedes lo hacen en su cuaderno, ¿verdad? Pues se van a guiar de los cuadritos de su cuaderno, ¿verdad? Porque esto nos va a servir mucho para poder graficar de manera correcta. Entonces, recordemos que para enumerar, siempre aquí en el punto donde se interceptan las dos líneas, y donde se cruzan las dos líneas, aquí siempre va a ser el 0. Y vamos a iniciar todos a la derecha positivos y todos hacia la izquierda van a ser negativos. En otras palabras, quedaría de esta manera, miren. Menos 3, menos 2, menos 1, llegamos a 0 y empezamos 1, 2, 3, 4 y así seguimos infinitamente. Si observan, yo solamente coloqué desde menos 3 a 3. Ustedes cuando lo hagan igual, aquí siempre va a ser solo desde menos 3 a 3. No se preocupen aquí de agregar más números. Ahora, donde sí se van a ustedes fijar es en la parte de Y, en la parte vertical. ¿Qué datos van a colocar? Pues para saber desde qué número hasta qué número, fijémonos qué número nos aparece aquí. El valor más bajo en Y, ¿a cuánto equivale? Equivale a menos 4, ¿verdad? Y el valor más alto en Y, ¿a cuánto equivale? Equivale a más 8, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí del centro, del origen, yo voy a ir hacia abajo, ¿cuántos números? Voy a ir menos 4, y hacia arriba, ¿cuántos voy a avanzar yo? Voy a avanzar 8 números, ¿sí? Entonces, ya escribiéndolo en el pizarrón electrónico, quedaría de esta manera. Fíjense, ¿ya? Hace dos líneas, una horizontal, una vertical, X es horizontal y Y es vertical, ¿sí? No se van a equivocar al enumerar, porque eso me recuerdo que pasaba en física, que se equivocaban al enumerar, ¿verdad? Recuerden que el centro es 0, y hacia arriba va aumentando positivos, y hacia abajo va aumentando o va disminuyendo los negativos, ¿sí? Entonces, teniendo ya mi plano cartesiano, voy a empezar a colocar los puntos, ¿sí? Me voy a fijar de la primera pareja ordenada, del primer par ordenado que tengo, que sería esto. El primer dato, como aparece acá, si se fijan, ¿cuál va a ser? Va a ser X, perdón. X. En X, ¿cuánto me está pidiendo avanzar? Si se fijan, ¿qué número me dice? Me dice menos 2, ¿verdad? Menos 2. Entonces, voy a fijarme en el eje X, en el eje horizontal, y voy a buscar menos 2, y sería en esta línea. Miren, ahí está. Tracé una línea en menos 2, ¿sí? Busqué en el horizontal, busqué aquí el 0, el 1, el 2 y tracé una línea vertical. Ahora, en Y, ¿cuánto me está diciendo que voy a colocar? En Y me está diciendo que voy a colocar ¿cuánto? Menos 4. Entonces busco aquí, ¿verdad? En Y, en el eje que está totalmente vertical. Aquí está 0, aquí está menos 1, aquí está menos 2, aquí está menos 3 y hasta aquí está menos 4. Por lo tanto, ahí voy a trazar una línea para que se intercepten los datos y quedaría de esta manera. Miren, menos 2 y menos 4, ¿ya? Y al final, ¿qué voy a hacer cuando junte esas dos líneas? Pues donde se cruzan o donde se intercepten esas dos líneas, yo voy a colocar un puntito, ¿sí? Ya escribí el primer punto. Entonces, este punto significa esta pareja ordenada, menos 2, menos 4. ¿Queda claro esa parte? Les pregunto. ¿Hay dudas? Para así poder continuar. Queda muy claro. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente par ordenado. El siguiente par ordenado, ¿cuál es? Es menos 1, menos 1. Entonces, yo busco menos 1 en X, porque recuerden que primero siempre es X, después es Y. Entonces, en X menos 1 sería aquí, fíjense, ¿ven? Y voy a trazar una línea, ¿ya?
Y en Y también me está diciendo que es menos 1, entonces busco menos 1 en Y, que es esto hacia abajo, y trazo una línea. ¿Y dónde se cruzan estas dos líneas? Se cruzan justamente en ese punto. Coloco yo lo que es un punto, ¿sí? Pasaría al siguiente. ¿Cuál sería mi siguiente pareja ordenada? La siguiente pareja ordenada sería este de acá, 0,2. ¿Sí? Y 0,2 me está diciendo que en X, ¿a cuánto va a ser igual? En X, en este eje horizontal, no voy a avanzar en nada, me voy a quedar simplemente en 0, ¿ya? Y en Y, ¿cuánto voy a avanzar? Me está diciendo que en Y, en lo vertical, voy a avanzar 2 positivo, es decir, 2 ¿hacia dónde? Hacia arriba, quedando el punto en este lugar de acá, en esta posición, ¿ya? Pasaría al siguiente. ¿El siguiente cuál es? El siguiente par ordenado es 1,5. Si se fijan, ahora aparecen positivos, ¿verdad? Entonces me está indicando que a partir del 0 que está aquí, voy a buscar el 1 en X. El 1 en X está aquí, ¿ya? Entonces voy a trazar una línea en 1, como está apareciendo ahorita en la pantalla. Pero ahora me dice que para en eje Y, ¿cuánto voy a buscar? Voy a buscar el número 5. Entonces busco acá. Aquí está 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí está el 5, por lo tanto a partir de ahí voy a trazar una línea para que se encuentre con la otra línea que había trazado anteriormente, y al interceptarse esas dos líneas o al cruzarse, pues voy a colocar otro punto, ¿sí? Y al final, la última pareja que me queda sería el de 2 y 8, 2,8, ¿ya? Entonces voy a hacer lo mismo, me está indicando que va a ser 2 en X, en la línea horizontal, aquí está 0, aquí está 1 y aquí está 2, 2 en X. Y a partir de aquí, pues voy a trazar mi línea para encontrar una diferencia, ¿ya? Ahí está. Ahora, también me fijo que me está indicando que en Y, ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 8. Entonces busco aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sería hasta este punto en Y, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a trazar una línea y donde se crucen esas dos líneas voy a colocar lo que es un punto, ¿ya? Después de esto, después de colocar todos mis puntos, voy a finalizar mi gráfica uniendo con una línea recta todos esos puntos de la siguiente manera. Miren, todos tienen que quedar justo en una línea recta. Ojo con esto, todo lo deben hacer con regla, ¿verdad? No lo hagan así solamente al cálculo. Ustedes van a colocar su regla y todos los puntos tienen que coincidir. Si algún punto no coincide, por ejemplo, un punto me salió hasta aquí abajo, ¿ya? Significa que esa operación la realicé mal. Entonces, ustedes tendrían que realizar su operación y verificar en qué punto estaría realmente, ¿sí? Entonces, este sería ya el resultado final de una función. Realizamos primero la tabla para encontrar las parejas ordenadas y ya con la tabla realizamos la gráfica, ¿sí? Y ahí estaríamos finalizando este ejemplo. Y así es como quiero que hagan ustedes cada uno de los ejercicios que les coloqué en la actividad número 2.